Seguimos en nuestro camino hacia Deadpool 3 y esta vez repasamos X-Men 2, la que es considerada, junto con Días del Futuro Pasado, la mejor película del grupo por gran parte del fandom. Y aquí me incluyo. Del grupo, Logan sigue siendo la mejor para mí. Una cinta que tomó las bases de su primera entrega y fue capaz de profundizar más todavía en las relaciones entre los personajes y la polémica mutante, que deben ser siempre los pilares de la narrativa de sus historias. Y lógicamente hay que empezar por el inicio de la cinta, y es que su primera secuencia, la de Nightcrawler entrando a la Casa Blanca, es una de las secuencias más míticas del cine super. Todavía, a día de hoy, la ves y te impresiona mucho visualmente. Pero es que si nos situamos en el contexto de la época, significó mucho más todavía. Ya no solo por el gran CGI de esta, que brillaba muy por encima del de la media de superproducciones contemporáneas, sino por los movimientos de cámara y la soltura que Singer había ganado después del éxito de su primera entrega. Y es que tras este éxito se pudo aumentar considerablemente el presupuesto hasta llegar a los 110 millones de dólares, lo que se puede palpar no solo en las secuencias de acción, donde más evidente y llamativo resulta, sino también en el vestuario, el maquillaje y los escenarios, que como ya comenté en la review anterior, ya eran sobresalientes en su primera parte. El listón estaba alto y sin embargo lo consiguieron superar con creces. Nightcrawler es un personaje muy querido y su presentación en sociedad no podía ser una más. Es desde siempre muy llamativo tanto en lo relativo a su diseño como a sus capacidades, además de ser uno de los personajes que más sufre para ser aceptado en la sociedad por motivos obvios. Si en la anterior cinta había sido Rock quien sirviera de hilo conductor para poner sobre la mesa la cuestión de si la mutación es una maldición o una bendición, es ahora Rondador Nocturno quien juega este papel. Aunque también es cierto que el tratamiento de Rock en X-Men 1 había sido más redondo y quizás el de Kurt aquí se ve un poquito más diluido hacia el final porque quieren centrar la atención sobre otros personajes, que ese punto no se menciona habitualmente y quizás ahí sí el guión pudiera haber hecho un mejor esfuerzo en el tercer acto con este personaje. Pero en cualquier caso se le trasladó de una forma genial a la acción real y no creo que nadie pueda opinar que esto no fue un gran acierto. Pero es que esta primera secuencia funciona no solo para presentarlo a él, sino también cuál va a ser el eje de la cinta. Es el primer esbozo del plan de William Stryker, el que va a ser el villano de la película. Tanto su plan como la elección de colocar a este personaje fueron otro acierto, ya que permitió un mejor desarrollo tanto de Wolverine como de la relación entre Magneto y el Profesor X. Y empezamos hablando de esta segunda, y es que ya destaqué en la review de X-Men la relevancia de esta relación. El tira y afloja entre Charles y Eric es una cuestión que está siempre presente en mayor o menor grado en la mayoría de las historias de la Patrulla X. Ya entendimos en esa primera parte que habían guardado una amistad en el pasado, y que ahora estaban enfrentados porque Charles quiere que los mutantes sean aceptados e incluidos en la sociedad, mientras que Eric cree que deben imponerse sobre el resto de humanos. Y aunque Magneto siempre manifieste que son el siguiente paso en la evolución, yo interpreto que lo que le mueve es más el miedo a ser sometido de nuevo que el placer de someter, y es lo mismo que interpreta Charles. De ahí que a ratos se le pueda dibujar una figura de antihéroe, y en esta cinta es precisamente esta figura la que va a destacar, pues estos dos personajes se ven obligados ahora a pactar una tregua para luchar contra este enemigo común que es William Stryker. Y lo que tengo que mencionar sí o sí es la maravillosa secuencia de la fuga de la cárcel de Magneto después de que Mística hubiera inyectado hierro en la sangre de uno de los guardias, que con Mística ocurre lo mismo que en la primera parte, sale y habla lo justo, pero siempre es un regalo y quieres ver más de ella. Pero el caso es que esta secuencia de fuga es simplemente perfecta, demuestra, por si no había quedado claro ya, lo poderoso que es Magneto con muy poco metal que le proveas. ¿Y qué queréis que os diga? Es que miradlo, es el puto amo y punto. El otro gran punto fuerte de la cinta al que da paso la incorporación de Stryker es la exploración del pasado de Wolverine. Empieza a dibujar la historia de Weapon X, que más tarde veríamos adaptada en X-Men Origins Wolverine, la cual es muy odiada, pero ya entraremos a ella en su review. Y aunque no tuviéramos ahí todos los datos y contexto necesarios para entender la historia en su totalidad todavía, sí que se nos da a conocer que fue Stryker quien mandó implantar el adamantium en el esqueleto de Logan, y también quien lo torturó para usarlo como un arma, por lo que el derrotarlo en el tercer acto se constituye como una vendetta muy disfrutable, pese a que Stryker la amargue sugiriendo que ya era un monstruo mucho antes de conocerlo a él. Lo que nos expone, así, un pasado oscuro y misterioso sobre nuestro protagonista que explicar en la citada cinta de origen. Pero para mí el momento más atractivo de este enfrentamiento entre Stryker y Wolverine es el asalto a la casa de los X-Men que abre el segundo acto y pone todo patas arriba. Era precisamente uno de los mayores miedos tanto del Profesor X como del resto del profesorado de la escuela, y aquí lo vemos cumplirse sin nadie más que pueda proteger a los niños que el propio Logan. Esto, además, en un clima en el que ya nos habían presentado una escuela
escuela más asentada y con más alumnos y en un momento de convivencia mucho más pacífica con el resto del mundo. Esta secuencia rompe esa calma, esa tranquilidad de forma súbita y pone sobre la mesa una tensión que no nos va a abandonar hasta el final de la historia. Si ya he destacado la primera secuencia de Rondador Nocturno y la fuga de Magneto, os digo que coloco esta incluso un nivel por encima de esas dos. Pero vaya, que cada momento de esta película es un regalo para los ojos. Como he dicho antes, esta historia no se olvida de las idiosincrasias y relaciones interpersonales que había presentado en su anterior entrega. De esta forma, seguimos inmersos en el triángulo amoroso entre Scott, Jean y Logan. Bobby sale del armario, por así decirlo, Pyro avanza en su arco de personaje y se acerca al bando de Magneto, y vemos a una Rogue más evolucionada, gracias en parte a su relación paterno-filial con Wolverine, aunque luego la evolucionasen en The Last Stand. Ya todas estas tramas se adhieren otras nuevas, como es por ejemplo la lobotomización del hijo de Stryker por él mismo. Se dan muchas subtramas de forma simultánea en esta cinta, y sin embargo todas ellas se llevan de una forma muy por encima de lo funcional. Esto es de un mérito enorme, pero de todas estas, la que tengo que destacar en último lugar, ya que nos guiará a los acontecimientos de su tercera parte, es la de Jean Grey. Si ya nos habían sugerido que tiene unas capacidades superiores a las de cualquiera de sus compañeros, incluido el propio Charles, es aquí cuando empezamos a ver cómo no es capaz de tener el control de las mismas. Y de hecho lo que yo saco en claro aquí es que ella misma se está dando cuenta de ello. Y su sacrificio, aunque seguramente necesario para salvar a sus amigos, para ella es una búsqueda de descanso. Creo, y muy firmemente, que ella ya se estaba anticipando a los acontecimientos del Fénix Oscuro, y que creía que con su muerte iba a parar los pies de esa parte de su cabeza. Aunque Charles aislase al Fénix y la hiciera olvidar, cosa que todavía no sabemos pero que descubriremos en The Last Stand, Jean era consciente de que había algo en ella que no podía controlar, y que podía herir a los que más quiere, por lo que esta coyuntura que la obligaba a dar la vida por ellos era de alguna forma un final feliz que evitaba que esto pasase en el futuro, esto sin saber que en realidad estaba provocando todo lo contrario. Y el remate perfecto a una película perfecta es el escenote en el despacho Oval cuando el presidente está a punto de dar un discurso beligerante en contra de los mutantes en la televisión nacional. Tanto el contenido como el continente de esta escena es increíble. Sentimos el calor de los focos sobre la frente del presidente, el clima de la llamada a una guerra y la responsabilidad que tiene ese hombre en ese momento. Y de repente, ¡pum! Charles congela a todos a su alrededor, Tormenta crea una atmósfera aterradora y vemos a nuestros X-Men reunidos frente a él. Es un momento decisivo y Charles está más elocuente en su retórica que nunca. No es una guerra entre dos bandos, hay buenas y malas personas en ambos lados del conflicto. Es el momento de seguir construyendo una coexistencia pacífica, y es el presidente quien tiene que decidir si se toma este camino o el opuesto. Nuestros mutantes abandonan el lugar y el presidente ignora el prompter y aboga por la convivencia. Una convivencia que, como ya tenemos bien sabido por las viñetas, será más pronto que tarde puesta de nuevo a prueba. Así que ya sabéis, amigos, nos vemos en The Last Stand.